Bueno, dicho ello, doctor Denis Laura, el auditorio es todo suyo y bueno, estamos atentos a cada diapositiva. Bueno, buenas noches. Yo soy el doctor Denis Laura Espejo, soy médico de terapia intensiva en la clínica Foyanini, ¿no? Entonces, dando continuidad, ¿no?, a lo que es el programa de educación continua, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la estenosis carotidia. En sí, hablar de la estenosis carotidia es amplio, ¿no? Por eso lo vamos a hacer en dos sesiones. Hoy hablaremos sobre los conceptos básicos, la terapia que se tiene que dirigir, revisaremos alguna clínica, digo, alguna guía acerca de la sociedad de y vamos también a panorama general acerca de la enfermedad carotidia, ¿no? Bueno, nos trazaremos dos objetivos, ¿no? Ya en base a lo que es la guía europea de lo que es de la Sociedad de Cirugía Vascular, ya ellos básicamente trabajan en una prevención primaria y en una prevención secundaria, ¿no? La prevención primaria está dirigido, ¿no?, a reducir lo que es el impacto clínico de todo aquel paciente estenosis carotidia asintomática, tanto de lo que es la rama carotidia y de lo que es la arteria vertebral, ¿no? Básicamente para prevenir lo que son los AIT y los eventos isquémicos, ¿no? Cerebrovasculares. Ya la prevención secundaria ya está más dirigido en aquellos pacientes que han sufrido isquémicos, o sea, vas a prevenir eventos recurrentes. Habla un poco de la anatomía, si vemos que la arteria, o sea, donde más involucrado va a haber es la arteria carótida. Vemos estos siete, los cuales donde más es no, el día por la bifurcación, ¿no? Esto también nos puede dar una clasificación, en algunos textos da una clasificación de todos los que es, de todo lo que es las estenosis intracraneales y extracraneales. Si definimos qué es una estenosis, ¿no? Esto viene del griego, ¿no? Oteuos, que quiere decir contraído, ¿no? Esto es la estrechez de la luz del orificio, el conducto de una arteria. Esto puede ser adquirido o puede ser congénito. Si hablamos de epidemiología, sabemos que los eventos vasculares a nivel mundial son la segunda causa de muerte en los países en vías de desarrollo, en los países desarrollados, ¿no? La incidencia es bastante alta. Si hablamos solamente de enfermedad carotidia, que es responsable del 12 al 13% de todos los eventos cerebrovasculares. Obviamente que esto va aumentando con la edad, ¿no? Mayores a 75 años tiene 80% de que el responsable sea una enfermedad carotidia, ¿no? La prevalencia, ¿no? Si hablamos solamente de enfermedad carotidia sintomática, es del 5 al 10%, y esto obviamente que aumenta con la edad, ¿no? En Bolivia no tenemos datos, en Latinoamérica, en un estudio que se hizo a través de la Sociedad de Cardiología, el 11% de los casos de stroke fueron responsables, ¿no?, por una enfermedad cardíaca. El riesgo de un evento cerebrovascular anteriormente era el 2%. Obviamente,
en la actualidad ya es el 1%. Esto debido a que se está trabajando bastante en la prevención, ¿no? Esta sugerencia de las distintas guías de sociedades, ¿no? Sociedad de neurología, la sociedad de cirugía vascular, ¿no? Esto a pesar que hay controles, ¿no? De los factores de riesgo, un 15% de los accidentes cerebrovasculares son debido a enfermedad carotidiana, ¿no? La mayoría, ¿no? La mayoría de estos pacientes son por aterosclerosis, ¿no? La enfermedad de Takayasu. Entre las otras causas están las displasias fibromusculares, las disecciones de la carótida, la disección de la arteria vertebral, ¿no? La aterosclerosis carotidia es común, ¿no? Esto en pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no? La prevalencia es el 10%, ¿no? El aumento de los casos es el 10% en hombres y 6% en mujeres. Obviamente que este es mayor luego de los 80 años. Entonces, la aterosclerosis, ¿no? Es una enfermedad de la íntima, o sea, de todas las arterias elásticas musculares de mediano tamaño, ¿no? Esto se caracteriza, ¿no? Por la presencia o la formación de placas a nivel arterial que va a través del tiempo ocluyendo la luz, ¿no? En un paciente que se inicie a los 20 años, expuesto a los factores de riesgo, ¿no? Colesterol elevado, tabaquismo, hipertensión arterial, esto con el tiempo va formando lo que es la placa, ya con con una lesión intermedia, ya la formación de ateroma, ya se va formando el núcleo lipídico, ya lo cual puede llegar a ocluir. Esto, hay una ruptura de esto, lo cual va a hacer la formación de trombo, más placas, hay factores ¿no? que en lo que es la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, tabaquismo, infarto, ¿no? Si vemos enfermedad carotidia y los eventos isquémicos, básicamente son similares. Solamente o sea, hay una mayor exposición en aquellos pacientes, ¿no? Con dislipidemia y aquellos que van asociados a infartos de miocardio, ¿no? ¿Cuál es la evolución y las complicaciones, ¿no? Todos estos van a llegar a una fibrosis con una degeneración hialina, lo cual va a ser la formación del coágulo y la oclusión, ¿no? Las complicaciones, estos se calcifican, se ulceran, hacen trombosis, incluso pueden hacer hemorragia, ¿no? ¿Hay métodos para medir la gravedad de la estenosis? Sí, hay dos escuelas que menciona la Guía Europea de Cirugía Vascular. Una es a través de un registro americano, o sea, el colegio americano. Ya lo que toma en cuenta es la luz, ¿no? La luz residual entre las placas de ateroma y toma también el diámetro, ¿no? De lo que es la arteria sana respecto a la carótida interna, ¿no? Entonces, ello a través ya de una clasificación de la gravedad, ellos van tomando esos diámetros, ¿no? Las escuelas europeas toman, ¿no? Lo que es la luz residual de lo que es la placa de ateroma y el diámetro, ¿no? De la lesión ateromatosa, ¿no? Aquí no estoy hablando mucho acerca de la clínica porque obviamente que los pacientes que son diagnosticados, obviamente que son pacientes que van a tener
algún síntoma neurológico, ¿no? Típico de AITs o stroke isquémicos ya definidos, ¿no? Dentro de lo que es los métodos diagnósticos, la ecografía Doppler, ¿no? Va en primera línea. Ya, eso tiene obviamente ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que no es invasivo, es barato, fiable, es reproducible y seguro, ¿no? Y como desventaja es que es operador dependiente, ¿no? Incluso las escuelas, o sea, la guía europea para dar diagnóstico y ver la gravedad, recomienda, ¿no? De que sea evaluado por un segundo operador. Eso es dentro de sus recomendaciones, lo describe, ¿no? Entonces, a través de esa clasificación puede ser normal, moderado, significativo, grave, cuando es al 100% oclusión, ¿no? Aquí el porcentaje, ¿no? Obviamente que evalúa, ¿no? Evalúa las velocidades, ¿no? La velocidad de lo que es en el área de estenosis, ¿no? Evalúa lo que es la velocidad, ¿no? De lo que es la carótida común y evalúa aquí, ¿no? Lo que es la velocidad de la carótida interna y también lo que es la velocidad final de la diástole. A través de eso, eh, gradúa lo que es, o la gravedad de la estenosis carotídea. La revascularización, esto está indicado en más del 70% de estos pacientes, ¿no? Con enfermedad carotidia, ¿no? Esto con lesiones más del 60%. En este gráfico, ¿no? Lo que es la edad está bastante asociado, ¿no? Con el grado de estenosis. Si nosotros vemos aquí la prevalencia, tanto en hombres y mujeres, ¿no? En aquellos pacientes menores de 50 años, donde ya estenosis más del 50%, mira, la incidencia es bastante baja. Y esto va aumentando conforme a la edad, ¿no? Donde hay mayor pico de pacientes con estenosis carotídea, son pacientes mayores a 80 años, ¿no? Con una prevalencia bastante alta, ¿no? 7.5, ¿no? En hombres y en mujeres 5%, ¿no? Otro método diagnóstico es la angiotomografía, ¿no? Una de las ventajas es que requiere menos tiempo, ¿no? No es invasivo. Otro de los inconvenientes es la utilización, ¿no? Porque se utiliza un medio de contraste para que pueda mostrar las reconstrucciones 3D, ¿no? Puede producir lesión, aunque puede producir nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, esos son uno de los inconvenientes. La resonancia magnética también es otro de los estudios vasculares que se hace para el diagnóstico de estenosis carotidia. Esto permite evaluar, ¿no? El parénquima y el árbol arterial, ¿no? Y esto puede hacer diagnóstico de otras patologías asociadas, ¿no? Uno de los inconvenientes es toma bastante tiempo, ¿no? En aquellos pacientes que son portadores de metales, que sufren claustrofobia, ¿no? Obviamente que de acuerdo a la guía no hay diferencia entre pedir angioresonancia o angiotomografía, ¿no? Obviamente que cuando hay hemorragias a nivel de lo que es la placa, obviamente que la angioresonancia da mayor información acerca, ¿no? En la guía europea, ¿no? De cirugía vascular, sugieren, ¿no? Que todos los pacientes que tengan estenosis carotidia o que muestren lesiones en lo que es en la ecografía Doppler de vasos de cuello, sean
¿cómo se dice? Se adhiere un estudio, ya sea una tomografía, una resonancia, no para aumentar la precisión de diagnóstico, ¿no? Entonces, la sensibilidad en los tres estudios son bastante elevados, ¿no? Tanto la especificidad como la sensibilidad son altos en los dos estudios. Obviamente que si hacemos los dos estudios, ya sea una ecografía o una tomografía, obviamente la precisión es bastante elevada, ¿no? La arteriografía es, bueno, ese sería el gold estándar, ¿no? El gold estándar para el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? En una parte de lo que es la Guía Europea de Cirugía Vascular, no lo hace ya cuando el paciente tiene diagnóstico, porque se ha visto que los pacientes que son sometidos a arteriografía, esto se asocia con eventos isquémicos, ¿no? Casi el 2% de estos pacientes que son sometidos tienen riesgo de hacer eventos isquémicos, ¿no? Entonces, obviamente que esto puede aportar precisión, ya da una morfología mayor acerca de los vasos de cuello y obviamente también se adhiere ahí la posibilidad de revascularización, ¿no? Obviamente que esto es un método más invasivo, ¿no? Entonces, lo que es la recomendación, ¿no? Como primera recomendación de lo que es la Guía Europea de Cirugía Vascular, no tiene un nivel de evidencia 1, ¿no? Con un 1B. Entonces, esto es bastante elevado, ¿no? Para el diagnóstico de estos pacientes utilizando ecografía, tomografía y la resonancia, ¿no? Eh, ya que estos estudios, si se suman más de dos estudios, ya sea resonancia, ecografía o ecografía, tomografía, aumenta bastante la precisión de diagnóstico, ¿no? En los estudios de aterosclerosis carotidia asintomática, ¿no? Esto ya, la muerte y los accidentes cerebrovasculares a los 30 días después de una intervención es 2,3%, ¿no? Esto está relacionado a una silla o a un proceso. Podría ser uno A porque es debido a esto, ¿no? De que los procedimientos de la arteriografía es digital están relacionados, ¿no? Con alguna complicación. Si hablamos de el manejo de estos pacientes, la guía europea, ¿no? Es bien claro, ¿no? Es bastante claro respecto, porque lo hace en aquellos pacientes que tienen síntoma y en aquellos pacientes que no tienen síntoma. ¿En base a qué? Al tiempo, ¿no? Menores a 6 meses, ¿no? Eh, hace énfasis o es bastante enfocado, ¿no? Respecto a tratar los factores que se puedan modificar, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, tabaquismo, ¿no? El peso de estos pacientes, ¿no? En esta tabla, ¿no? En esta tabla se muestra, ¿no? Cómo los pacientes que tienen menos factores de riesgo, ¿no? El, la progresión de lo que es la progresión de la estenosis carotidia es baja, ¿no? Es baja y bastante mínima, ¿no? Pero esto, a medida que no se hagan los controles, podemos ver aquí que con el tiempo va aumentando, ¿no? Otra de las recomendaciones, ¿no? Una de las recomendaciones, esto en pacientes, ¿no? Con estenosis carotidia asintomática, en aquellos pacientes que
que tengan oclusión más del 50%. Entonces, aquí la recomendación es que tienen que recibir, ¿no? Un antiagregante plaquetario, ¿no? El, el grado de evidencia es 2A/C, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones es de que si el paciente es alérgico a la aspirina, se pueda optar por clopidogrel, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que nos dice la guía europea, ¿no? De cirugía vascular. Espera un momento. Entonces, para el manejo, como en este caso, este es de la guía del 2017, ¿no? Es también la guía 2017, dice, ¿no? El paciente con enfermedad carotidia tuvo síntomas, ¿sí o no? Si tuvo síntomas, entonces, no es a través de una ecografía, una tomografía, una resonancia, se puede dar la gravedad de la lesión. Entonces, si es del 60 al 90%, entonces en estos pacientes uno tiene que ver cuál es la esperanza de vida en mayores a 5 años, ¿no? Ver la anatomía, aquí dice, ¿no? Al menos un hallazgo de mayor, ¿no? De mayor riesgo de evento cerebrovascular. Entonces, eso básicamente se refiere, ¿no? A que si en uno de los estudios que se vaya haciendo hay algún tipo de lesión o haya un infarto silente que no pueda manifestarse clínicamente o en los controles de lo que es, o en los controles ecográficos que se vaya haciendo, si hay progresión de la estenosis, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes son los que, perdón, entonces, este grupo de pacientes va a ser, ¿no? O sea, va a ser manejado a través de una terapia médica óptima, ¿no? En base al manejo de los factores de riesgo y a las recomendaciones, en este caso un antiagregante plaquetario, ¿no? En este paciente se puede considerar también, ¿no? Si la lesión es alta y tiene algún factor de alto riesgo, se puede considerar lo que es el implante de stem, ¿no? En este grupo de pacientes con enfermedad carotidia asintomático, ¿no? Que tengan lesiones entre el 60 al 99%. En la guía, o sea, en la guía del 2017, obviamente que hay un grupo, ¿no? Hay un grupo de pacientes donde puedan ser manejado a través de una terapia médica óptima que están, ¿no? Tanto en pacientes con síntomas y en aquellos que no tienen síntomas, ¿no? En los pacientes que no tienen síntomas menores 60% puede ir a una terapia médica óptima, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen síntomas, pero la estenosis carotidia es menor al 50%, también puede ser manejado, ¿no? A través de un tratamiento médico óptimo, ¿no? Y el nivel de evidencia también es elevado, ¿no? Desde clase 1A, ¿no? Respecto a los pacientes, ¿no? A los pacientes con estenosis, o sea, con estenosis carotidia, que van del 70 al 99%, o sea, en estos pacientes que tienen síntomas, las recomendaciones, ¿no? Es un procedimiento ya en endarterectomía más terapia óptima, ¿no? Igual el grado de recomendación es bastante alta, 1A, ¿no? No, entonces, en estos pacientes también se consideran, se pueden considerar, ahora lo vemos, a ver, esto es de la guía 2017, ¿no?
en las guías actuales del 2023, entonces en aquellos pacientes, o sea, no se modifica, si vemos en esta imagen, no se modifican en aquellos pacientes que tienen lesiones del 70 al 99%, pero sí en aquellos pacientes con lesión moderada, ¿no? Del 50 al 69%, ¿no? Donde ya hace mención al implante de stem, ¿no? La recomendación ya es endarterectomía o implante de stem, obviamente que esto asociado a tratamiento médico óptimo, ¿no? Y pasa lo mismo con aquellos pacientes, ¿no? Donde tienen lesiones distales, ¿no? A través de los estudios de arteriografía digital, ¿no? La recomendación es eso, ¿no? En el resto no varía, ¿no? En el resto no cambia. En el resto, solamente en las lesiones moderadas es donde hay la recomendación de stem, de implante de stem. El, el manejo, o sea, el manejo de los pacientes sintomáticos, ¿no? Donde hay estenosis carotidia, ¿no? Aquí lo hace o sea, la guía recomienda dividirlos en tres grupos, ¿no? Entonces, en estos pacientes donde hay alto riesgo de AIT o stroke, ¿no? Entonces, con lesiones del 0 al 49%, entonces, en estos pacientes que tienen síntomas, estamos hablando, ¿no? Recomiendan lo que es la doble antiagregación, ¿no? Y esto es a través de los estudios que fueron saliendo, ¿no? Donde hubo mayor beneficio, ¿no? Entonces, en el día uno es lo que se hace, ¿no? Aquí recomiendan la carga de aspirina y clopidogrel, ¿no? Y básicamente nosotros lo hacemos 300 de aspirina, clopidogrel de 300, ¿no? Ya en este grupo. En el grupo, eh, en el grupo donde hay ya lesiones de 50 al 99%, ya en este grupo se debe considerar, ¿no? Aparte de la doble antiagregación, la guía recomienda que se haga un consenso ya con las distintas especialidades. Aquí entra, digamos, el neurólogo, el cardiólogo, el intervencionista, ¿no? Donde se debe tomar una decisión de que si va o no va a una intervención más invasiva, ¿no? Entonces, esto es en este grupo, ¿no? Obviamente ya en los pacientes con síntomas y tengan compromiso del 50 al 99%, aparte de la doble antiagregación, ya aquí ya no es discutible lo que es el implante de stem o la endarterectomía, ¿no? Perdón, esto es la guía 2023, ¿no? No es de 17. Ya, respecto o sea, siempre hubo, ¿no? Las preguntas, ¿no? Que si es mejor una endarterectomía o un implante de stem. El estudio CRES, ¿no? El estudio CRES, este estudio bastante, yo diría bastante antiguo, ¿no? Muestra, ¿no? De que no hay diferencias significativas, ¿no? Respecto qué procedimiento muestra mejores resultados, pero sí en los subgrupos de estos pacientes, en los pacientes que van hacia endarterectomía, o sea, hubo mejores resultados. Hay un corte de edad, dice 80 años, que les va mejor a los pacientes sometidos a endarterectomía y a los pacientes menores a 80 años el implante de stem, ¿no? Obviamente que el implante de stem, o sea, tiene más ventaja en esto, ¿no? Tanto en recuperación y el alcance, ¿no? Sobre todo en los segmentos más distales, ¿no? De la carótida interna. La edad media de estos pacientes en este estudio fue de 69 años, ¿no? También este estudio muestra, ¿no? Que al año, o sea, al año
tanto en lo que es, eh, se podría decir, o síntomas residuales o síntomas que marcaron tanto en estos grupos de pacientes. Al año no hubo diferencia, ¿no? Ambos pacientes llegaron a completar su rehabilitación, ¿no? Eso muestra que no hubo diferencia, ¿no? Solamente en ese subgrupo, en aquellos pacientes menores de 80 años y aquellos que son mayores, ¿no? Después de esto, ya salió un proyecto, ¿no? Un proyecto de hacer una nueva investigación, ya con lo que es el estudio CRES-2, ya son los mismos investigadores, ¿no? Ya que ellos ya no se enfocaron en el procedimiento, entonces ellos ya se enfocaron en más que todo en la prevención, porque vieron que hay mejor manejo, hay mejor control en aquellos pacientes donde ya hacen la prevención. Entonces, también esto menciona, ¿no? Como habíamos visto de la Guía Europea de Cirugía Vascular, como objetivo era la prevención, ¿no? Entonces, es a través de este estudio, ¿no? Donde ellos ven que tienen mayor, ¿no? Este estudio, por decir, usa tres métodos, ¿no? Uno que es el tratamiento óptimo, ya controlando los factores de riesgo, y lo que es la antiagregación, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir tratamiento óptimo, ¿no? Ya en, ya en una rama, porque ya estos van en dos ramas, ya en un grupo de pacientes, aparte del tratamiento óptimo en aquellos que son sometidos con con un tratamiento más invasivo, en este caso la endarectomía, ¿no? Ya, entonces, en este grupo, por decir, ya aparte de lo que es un manejo médico y una intervención, mostraron que también tenían mejores resultados y está en curso para hacer una comparación entre estos dos grupos, ¿no? Las dos ramas. Tratamiento óptimo más endarectomía y el otro grupo, tratamiento óptimo más implante de stem, ¿no? Todos estos pacientes tenían una oclusión más del 70%, ¿no? Y los pacientes en el grupo eran más de 35 años. Ya en este estudio, ¿no? En este estudio, ¿no? De lo que es la sociedad, ¿no? de neurología e intervención. Entonces, en este grupo evaluaron más que todo dos grupos, ¿no? En esta curva de Kaplan-Meier vemos, ¿no? Que efectivamente usaron dos grupos. El número de pacientes fueron alrededor de 500, ¿ya? Donde en este grupo de pacientes vieron en cuáles tuvieron éxito y en cuáles no. Obviamente, en los pacientes que tuvieron éxito, o sea, donde el procedimiento fue exitoso, obviamente con el transcurrir del tiempo, tenían menos efectos colaterales, menos reincidencias de AIT. Entonces, la tasa de complicación en estos pacientes es bastante elevado, ¿no? A los 30 días, ¿no? Porque en una parte en lo que mostraron hay una complicación de hemorragia intracraneal, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? Los objetivos que se trazan en las guías de lo que es, que hacen mención a lo que es la enfermedad carotidia, el objetivo tienen y a través de cómo se va construyendo lo que es
la guía clínica, ¿no? Para el manejo de pacientes con enfermedad carotidia a través de los estudios, ¿no? Obviamente que hay más estudios, ¿no? Hay más estudios. Otra parte vamos a hacer más énfasis respecto al tratamiento en todos los pacientes con enfermedad carotidia, ¿no? Eh, muy claro todo, al grano y todo ello. Doctora Narel, damos por favor su participación respecto al tema, algún punto de vista, alguna recomendación, también lo mismo con el doctor Alex Valdomar, por favor. La escuchamos, doctora Narel. Hola, ¿se escucha? Sí, se la escucha clarito. Su micrófono se apagó, doctora. Ahora sí. Hola, hola. La escuchamos, doctora. Buenísimo, doctor Denis. Excelente su disertación y está bien para que nosotros podamos actualizarnos también con todos los conceptos que ha mencionado. Ha mencionado las guías actuales y bueno, desde lo que es cardiología, y lo que yo realizo en la institución, que es el ecodoppler, es evidente que es operador dependiente. Sin embargo, en las guías, digamos, de imágenes, lo que mencionan es que hay que tener mucho recaudo con los parámetros en los que seteamos el ecógrafo. Y sería conveniente que, digamos, cuando realicen este estudio, por ejemplo, el ángulo de insonación, verifiquen que siempre esté en 60 grados, ¿no? Porque esto puede variar y puede sobreestimar una estenosis o de subestimarla también, ¿sí? Si hay dificultades en la técnica, también es bueno aclarar, ¿no? Por ejemplo, un cuello corto o que tengamos una curvatura o sea difícil la medición por cualquier situación, aclarar porque ya el equipo tratante verá de solicitar otro estudio. Por ejemplo, en el lugar donde me formé, muchas veces realizábamos angioresonancia por las características de la placa y porque este estudio nos permite determinar, a diferencia de la tomografía, un poco más exacto el grado de estenosis, ¿sí? De todas maneras, muchas veces los pacientes ingresan a las instituciones y por protocolo ya se realiza otro estudio, que es la angiotomografía, pero las guías mencionan que el primer estudio para detectar alguna patología carotidia debería ser el ecodoppler, ya que es de fácil Correcto. disponibilidad, se Mm, puede hacer a la cabecera del paciente, se evita el contraste y tendría una indicación 1B. Entonces, a veces está el médico emergencista, emergenciólogo, el médico terapista que puede hacer el estudio como un bedside y puede llegar a determinar si hay un trombo, por ejemplo, una situación catastrófica o una disección y no cuantificar exactamente el grado de estenosis, pero tiene la capacidad de poder colocar el transductor y tener, digamos, una evaluación inicial mientras el equipo de ecografía está llegando o llega a ver al paciente. Caso contrario, si ustedes ven necesario, piden otro estudio de imagen, digamos, más específico, pero creo que hoy en día podríamos tener al Doppler como el primer estudio en la emergencia, ¿no? correcto, doctora. Sí, y bueno, es un estudio que lo podemos hacer, como bien dice, bedside.
y bueno, que de a poco pues los médicos de emergencia y de terapia pues están haciendo mano respecto a este procedimiento, ¿no? Pero y sí nos va a poner en alerta, por lo menos nos va a poner en contexto de la enfermedad por la cual el paciente acude a emergencia, justamente, ¿no? Porque pues nadie viene con un diagnóstico de casa, sino que el diagnóstico lo hacemos en la sala, o sea, de emergencia o ya sea de terapia intensiva o sala de internación. Doctor Alex Bardomar, también tenemos ahí su presencia dentro del auditorio. Quisiéramos saber también su participación, por favor, doctor. Buenas noches, muchísimas gracias por su invitación. Doctor Denis, una excelente presentación de su tema. Eh, Realmente un tema bastante amplio, un tema interesante, profundo, para condensar en pocas slides y en poco tiempo fue excelente. Dio el panorama de cómo era antes y a dónde va direccionándose hoy en día los tratamientos. Entendemos que los tratamientos, las conductas, ellos van a ir modificándose con el tiempo. El avance de la ciencia, la tecnología, ella va de la mano con la medicina. Entonces, estudios 2098, 1980, donde comenzaron a aparecer los NACET y los ECATS, ¿no? El europeo. Hoy en día ellos sirven como una referencia bibliográfica prácticamente, pero creo que estamos enfrentándonos a grandes cambios por la tecnología, ¿no? La tecnología. Entonces, imagínense, el primero ensayo gigantesco fue medicamentos contra cirugía convencional, endarterectomía, y fue abortado en medio del proceso porque la morbimortalidad de solo mantener medicamentos en estenosis con ciertos diámetros ya hacía un N significativo versus cirugía. Entonces, vemos que eso ya fue el primer llamado, ¿no? Aparte que era solamente con un antiagregante, era aspirina. Y en fin, así vamos evolucionando. Eh, hoy en día, hoy en día aparecen muchos estudios. Eh, Hay que ver su base, de dónde vienen. Estudios chinos, por más que tengan gran volumen, todavía sigue siendo un punto de desconfianza porque no hay un tipo de fiscalización como quizás estudios europeos, americanos, ingleses, australianos, son un poquito más considerables, ¿no? Pero después en estudios multicéntricos ellos van a hacer las comparaciones. Con respecto al Doppler, ya que la doctora Narel lo mencionó, yo creo que es el primer estudio para hacer, el primero. Creo que es el principal, es de entrada. Creo que ante cualquier sospecha, y quiero ir mucho más a la emergencia terapia o al paciente internado, quiero ir al paciente que llega a un consultorio y va para un chequeo preventivo y tiene 60 años, es diabético, es hipertenso y fuma, ¿no? Entonces, es un paciente ya que no es suficiente hacer un electrocardiograma y un test de esfuerzo para ver si sensibiliza algunas coronarias ahí que están queriendo cerrarse. Es el momento también de subir a las carótidas en ese control que se hace y verla. Creo que ese es el tenor a donde va nuestra medicina, a una medicina preventiva, un diagnóstico precoz, porque encontrarse con una placa en formación pequeña, el costo-beneficio para el paciente, para los seguros, para la economía, es pues muy baja, ¿no? Los medicamentos de aspirina y clopidogrel son relativamente baratos. Después que el Plavix perdió su patente, tenemos clopidogrel baratos, ¿no? O sea, accesible y generando ya un control, un tratamiento complementar para cambios de hábitos y todo lo que pueda reducir o impedir el crecimiento de estas placas, ¿no? Y controlarlas. Creo que esa es nuestra medicina moderna. Sabemos que existen en nuestros países personas que son reacias a ir al médico y ya nos llegan haciéndonos algún evento. Ese
es nuestra medicina actual y es la que debemos nosotros cambiar y alinearnos con la medicina futurista de los países primermundistas, ¿no? Que ellos están un paso adelante. Eso es un punto muy importante, doctora Narel. Yo creo que usted lo tocó muy bien. Es un examen que ya puede y debe entrenarse con bastante y debe ser solicitado. Creo que este año, creo que llevamos casi un poquito más, 14 meses que nosotros en esta clínica, en esta institución, hemos aumentado rotundamente nuestra investigación en las carótidas. Yo soy neurocirujano de base, soy intervencionista endovascular. Tengo muchos pacientes que vienen con síntomas muy difusos, ¿no? Pero ante la sospecha mando para Doppler carotídeo y estamos encontrando las patologías en fases iniciales, en donde las guías, ellas están muy claras, que el tratamiento medicamentoso bien aplicado, él es preventivo, ¿no? Un tratamiento medicamentoso a media, él no es tan eficaz, ¿no? Hay que incorporarlo a los neurólogos clínicos y otras especialidades más que van relacionadas con nosotros en todo lo que es consulta para acentuar nuestra investigación carotídea. De ahí en adelante, encontrarnos con las patologías es otro tema, ¿no? Un tema que es debatible, que aún nuestras guías, ellas están reajustándose a cambio. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los primeros estudios en el que se mostró que el ECAT y el NACET-YAP2, las angioplastías eran hechas sin protector de filtro cerebral. Entonces, por eso es que sale una incidencia relativamente más alta que una endarterectomía. Sí, pero no había filtro. Si usted revisa y lee todas las técnicas, no existían los filtros. A partir de la presencia del filtro de protección cerebral que se coloca, pasó a revertir la estadística con la cirugía convencional. Ambas tienen sus indicaciones y ambas tienen sus contraindicaciones. Entonces, ¿qué conviene más al paciente? Antes de eso hay que ver, ¿este procedimiento tiene indicación? 1, 2, si tiene indicación, ¿cuál es la contraindicación para cirugía convencional? Un cuello corto, una placa arriba de la mandíbula, paciente anticoagulado, que haya tenido un ACV en los últimos 30 días, 3 meses, ahí varía un poco esta parte, está anticoagulado, tiene problemas de, qué sé yo, hepático, y comenzamos con una lista gigantesca de contraindicaciones absolutas para la endarterectomía. Contraindicaciones absolutas, por ejemplo, un infarto de miocardio en los primeros 3 meses en la que es obligatorio mantener sí o sí, sin suspender el clopidogrel y la aspirina, ya la doble agregación, es una contraindicación ya absoluta para la endarterectomía por el riesgo de sangrado y de complicaciones quirúrgicas convencionales. El tratamiento endovascular hecho de una forma indiscriminada, podemos ver este último ensayo clínico que lo presentó, quizás esto, bueno, parece que ser un estudio asiático, ¿no? Hicieron todo endovascular y no es así, ¿no? Entonces tiene sus contraindicaciones absolutas el tratamiento endovascular y tiene sus contraindicaciones relativas. Y eso es muy importante. Ahora, lo más importante, queridos colegas, ¿ya? No es una cirugía de urgencia, ¿ya? Es un procedimiento que tiene que ir a discusión clínica. No estamos enfrente a un stroke. Estamos con una carótida sintomática y con carótidas asintomáticas. Entonces, es importante una discusión clínica en la que tiene que estar presente un equipo multidisciplinar. Y ahí, entonces, entre riesgos, beneficios, indicaciones y contraindicaciones y clínicas del paciente, se toma una decisión más adecuada para el paciente. Y ahí entonces nosotros podemos
tener mejores resultados e inclusive mejores que las estadísticas que muestran. Habría que ver cuáles fueron sus métodos de inclusión, si fue no selectivo, todo mundo para endovascular, entonces hay que leerlo bien ese artículo, desmenuzarlo, ¿no? Y ver si es que no está sobreindicada la parte endovascular. Entonces la parte endovascular vino a cambiar. Los dispositivos son diferentes, los stents son diferentes, todo es diferente, filtros son diferentes, los guías, podemos entrar en lesiones muy severas con nuevas técnicas, pero no significa que es la llave maestra que abra todas las puertas, ¿no? No lo es. Es importante entonces recalcar, yo creo que haciendo un resumen sobre esta excelente presentación que tenemos desde el punto de vista neuroendovascular, neurointervencionista, nosotros tenemos que tener una pausa entre el diagnóstico y el tratamiento y complementar los exámenes completos. Número 1, el Doppler. Es importante tener un Doppler craneano, complementar a la estenosis. Yo puedo tener una estenosis menor al 50%, que no es la mayoría, pero existen, que los pacientes ya tienen blackout, ya tienen sintomatologías carotídeas y son pequeñas, y estas personas no tienen desenvuelta o desenvolvidas su red colateral, no tienen una comunicante anterior patente, una comunicante posterior patente, vamos a decir, son hipoplásicas, no dominantes, entonces no hay irrigación para el territorio de la cerebral media, que es la más sufrida en este tema de clínica. Entonces, bueno, puede ser poca la estenosis, pero lo suficiente como para darme alteraciones hemodinámicas intravasculares, o sea, vasculares intracranianas, y necesitamos ver el flujo intracraniano, el Doppler. Número 1, la resonancia y angioresonancia es fundamental. Las guías nos dicen que es superior a la parte de la angiotomografía, no solo porque nos muestra una luz de la arteria que está siendo afectada por la estenosis, sino también aprovechamos y extendemos el cráneo y hacemos las secuencias. Y podemos ver ya infartos en las secuencias de difusión, áreas que están sufriendo en las secuencias de perfusión, en estenosis un poquito más grande. Y eso nos cambia el pronóstico, nos cambia la actitud también a lo que tenemos que hacer. Es importante también el estudio de ambas arterias, no es solo una. Tiene que ser estudiada ambas arterias y las vertebrales, un estudio completo de las 4 arterias, porque de ello depende la patencia que tenemos ante cualquier catástrofe. Mire, cualquier procedimiento, ya sea quirúrgico o endovascular, tiene el riesgo de desprendimiento de la placa y hacer un ACV macizo con algo duro que no hay como sacar. No va a funcionar un tenecteplase, un alteplase, porque estamos frente a una placa sólida y no hay cómo sacarla. Se desprendió, arrancó. Entonces, es importante, antes de someterse a un riesgo, hacer un estudio complementar más que me muestre la patencia de todo este polígono. Ese es un punto que es importante tratarlo, es importante tener conciencia, no apresurarse a tratar una carótida, no es una decisión del momento, no es una cosa así como un infarto de miocardio, no, la carótida, si no es algo que está haciendo un evento muy agudo, estamos hablando de AIT transitorios, estamos hablando de sintomáticos, pequeños síntomas, pequeñas parecias. Entonces uno tiene que parar y estudiarlo completamente y sobre eso ya iniciar tratamiento si va encaminado para un tratamiento endovascular, porque la doble antiagregación, cuanto más larga sea antes del procedimiento, mejor resultado. Y bueno, esos son los puntos que me gustaba hablar, ¿no? Hay muchísimo más que conversar sobre la fisiopatología de esta enfermedad, especialmente cómo ella afecta a la parte intracraneal. Hay uno de las diapositivas, perdón, para ir finalizando y no alargar la charla, en la transformación hemorrágica en la parte endovascular. Sí, nosotros usamos heparina antes de
introducir los catéteres, por más que esté doblemente antiagregado, es parte de un protocolo. Los catéteres son de cierta forma trombogénicos y en la autorregulación intracraniana de las arterias, cuanto más severa es la estenosis, menor la autorregulación. Entonces, la transformación hemorrágica no es por la ruptura de algún vaso, es simplemente una fisiopatología de la arteria sufrida por mucho tiempo que va a tener un flujo brusco que va a hacer una extravasación del eritrocito al medio intersticial. Inclusive contraste puede ir al medio intersticial y ahí se ve la transformación hemorragia o una imagen hipercaptante en la tomografía. Ella puede generar déficit transitorio, puede generar también déficit definitivos, alteraciones de la conciencia, justamente por esta alteración del restablecimiento de la recanalización del flujo. Entonces, es un tema bastante interesante, quizás vamos a conversarlo en otras oportunidades, pero debemos tenerlo presente que puede pasar. Ya la cirugía convencional, mi hospital tenía la opción de hacer andarectomías. Nosotros veíamos los ACV generalmente en las placas ulceradas. Esas son placas que al girar, al cortar, ellas no están en una sola parte de la pared. Ellas generalmente tienen varias porcioncitas y al cortar algunas partículas se nos iban arriba. Entonces el doble clipaje preventivo, sí, pero eso nos daba mayor riesgo de ACV, entonces solo el clipaje proximal y va así, ¿no? El sinfín de complicaciones que teníamos, pero eran manos experientes. La mano experiente para un cirujano de arteria carótida, por la literatura, es 60 carótidas al año, ¿no? 60 carótidas al año es una persona apta. En todos estos estudios del NACET y del ECAT, ellos utilizaron cirujanos ya de carótidas altamente entrenados y hicieron una forma indiscriminada con la parte de angioplastía o la parte endovascular de carótidas. Ese es otro punto que hay que hablarlo. Entonces no fue pareja, no fueron las mejores manos de los endovasculares versus las mejores manos de los cirujanos vasculares. O sea, de los cirujanos de carótidas. También los neuros tocan las carótidas, pero no, eran los mejores de carótida versus indiscriminadamente la parte endovascular. Y eso sí trajo, inclusive sin filtro. Entonces, eso da diferencia la expertise del médico tratante. Entonces, una estenosis ya considerada, ¿no? Entonces, la expertise, el tiempo de tratamiento, la manipulación, la torpeza en las manos, ella genera indiscutiblemente mortalidad en las personas. Entonces, el entrenamiento es muy, pero muy importante para tratar estas patologías. Estoy abierto para cualquier pregunta. Yo sé que me extendí, no tanto como el doctor Denis, ¿no? Pero como es una enfermedad tan intrigante, ¿ya? Vale la pena darle un tiempito más, ¿no? No, correcto, doctor Alex, más bien muchas gracias por su participación y realmente pues todo es importante de todo lo que nos trajo, ¿no? a esta charla. Y bueno, y sí, son factores modificables que pues realmente son modificables, pero traen consigo tantas consecuencias, tabaquistas, hipertensos, diabéticos, que los tenemos, ¿no? Día a día seguro en consulta externa y pues estos pacientes pueden traer consigo una complicación que puede comprometer incluso su vida, ¿no? Y como lo dije, ¿no? Son factores modificables, entonces que tenemos que también, me parece que trabajar mucho en lo que es la prevención y evitar que lleguen a este escenario. Hay una pregunta ahí en el auditorio que nos dice el doctor José Valdivieso y dice lo siguiente, ¿a qué pacientes hay que realizar controles de ecografía de vasos de cuello? O sea, ¿a partir de qué edad? Y además de la antiagregación, si están en estatinas. A ver si nos podría colaborar, por favor, doctor Alex o Denis o la doctora Narel con la respuesta. Bueno, yo creo
que esa parte ya fue hablada justamente hace unos minutos atrás, ¿no? Entonces, ya los controles carotídeos ya están definidos, ¿no? Hay que verlos, la persona entrando en la parte del adulto mayor. O sea, ese es el paciente algo, ¿no? A no ser que tenga una persona, y ahí vienen las excepciones, más jóvenes, que ya tengan una diabetes tipo 1, tipo 2 precoz, ya con dislipidemia, quizás de alguna otra etiología, que sean y sumen a los factores de riesgo. Pero un adulto mayor en su chequeo, ya en ese que dice mi chequeo preventivo, así como se hace el Doppler cardíaco como chequeo preventivo junto a un electrocardiograma, o el Doppler carotídeo debe estar presente y hoy en día es incorporado como presente como un chequeo preventivo en un adulto mayor. Mucho más, ¿ya? Y ahí ya viene mucho más si tienen los factores de riesgo: diabético, hipertenso, pero por sobre todo un fumador. Y tenemos los fumadores que dicen no fumo, pero no fuma hace 5 años, hace 10 años, pero tiene una vida de fumar desde los 16 años hasta los 45 años. Entonces, ese paciente se lo considera un factor de riesgo por fumar, ¿no? Por más que tenga 50 y diga no estoy fumando, esos años acumulativos entran como un factor de riesgo. Eso es algo que hay que tenerlo bien presente. Tenemos el sedentarismo, tenemos la obesidad, tenemos la vida, el estrés y un factor genético. Hay ciertas poblaciones como los que tienen una descendencia europea, ellos genéticamente, ellos tienen una predisposición, una disposición a formar más placas que otras razas. Bien, entonces, a la respuesta de José Valdivieso es, ¿a qué edad? Un adulto mayor, yo creo que es obligatorio, por más que sea asintomático. Y eso es lo interesante, es asintomático, hay que hacer el control. No todas las estenosis son sintomáticas. Miren, la exposición del doctor Denis fue espectacular con las nuevas guías. Hay pacientes con 70 y sus pocos grados de estenosis y son asintomáticos. Están en las guías. ¿Y cómo se descubrió? Por un Doppler preventivo. Todos los asintomáticos que usted ve en las publicaciones son controles preventivos, ¿ya? Asintomático, con presencia de placa, es asintomático y es el mejor momento para tratarlo. No hay que omitir ese examen, ¿ya? Y ahí vamos disminuyendo la edad según hay síntomas. Puedo tener un paciente con 40 años, hay gente que se infarta hoy de miocardio con 40 años, entonces también se va a infartar el cerebro con 40 años, ¿no? No es una excepción. Las estatinas, ¿no? ellas son un tema aparte para conversar. Me gustaría que ya los especialistas respondan esas, ¿no? Gracias, doctor. No sé si tiene No, alguna por lo otra menos no pregunta. está ninguna otra pregunta colgada y sí, o sea, ahí el Doppler de vasos de cuello dejó de ser un examen especial o programado a hacer un examen de rutina, cual fuese un electro, como usted bien lo dijo, una placa de incidentalomas que aparecen sin previo aviso bueno, y son algunas de esas sumas. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Y bueno, quedó colgada esa pregunta de las estatinas. Doctora Narel, por favor, si podría ayudar con la Sí. respuesta, o doctor Denis, Laura. Acá queriendo Sí, acotar doctora, la un poco, escuchamos. Claro que sí. lo que dijo el doctor. En cardiología, los 35 años son el corte en que un paciente puede tener cardiopatía adquirida, es decir, por los factores de riesgo cardiovascular y el colesterol LDL. Si el colesterol LDL está elevado, es decir, mayor a 100, sin factores de riesgo cardiovasculares, nosotros tenemos que pedirle un Doppler carotídeo para ver si hay impacto del colesterol en las arterias, ¿sí? Es un modo de
prevención cardiovascular, no el único, pero podríamos confirmar. Cuando el paciente no quiere realizarse ese estudio, tenemos que optar por detección de, digamos, alguna otra placa por score de calcio coronario, ¿sí? Hoy en día se recomienda tener un método diagnóstico de imagen para decirle al paciente que no está enfermo, ¿no? Que no tiene, digamos, lesión de órgano blanco y no podemos dejarle sin la terapéutica. Es decir, si vemos que el paciente tiene un factor de riesgo aumentado, nosotros vamos a medicarlo con estatinas. Si el paciente no quiere recibir la medicación, vamos a un segundo método diagnóstico, ¿no? Como es el score de calcio coronario. Si el score de calcio coronario es de 0, el paciente tiene chance de ir a 2 años sin estatinas, aún con colesterol alto, pero tenemos que hacer hincapié en la prevención con dieta, ejercicio, hábitos alimenticios buenos, saludables, ¿no? Y todo lo que conocemos de las, digamos, las modificaciones saludables del estilo de vida, ¿no? Haciendo un seguimiento permanente. Incluso las guías mencionan que tenemos que dar las recomendaciones escritas de estos factores, de la prevención de estos factores con conexión al nutricionista, con conexión a un entrenamiento, ¿no? Y haciendo un seguimiento cada 3 meses, cada 2 meses, cómo viene la evolución de este paciente, ¿no? Entonces, hacer prevención y eso está ahora, digamos, en auge porque evidentemente podemos evitar una enfermedad cardiovascular haciendo hincapié en estos eventos, ¿no? En, digamos, las dislipidemias, haciendo tratamientos, entonces eso sería lo recomendable. Y tenía una pregunta al doctor Valdomar, si tan amablemente nos puede contestar. Doctor, cuando usted tiene una obstrucción severa de más del 80% o significativa en el Doppler, en el ecodoppler, ¿usted considera que sería necesario realizar otro estudio diagnóstico de imagen o nos vamos al gol estándar? Bien, mire, es una pregunta muy interesante. Si estuviera en un primer mundo, no me voy a ir muy lejos, ya un país vecino que hasta su propio SUS me cubre el Doppler gratis, ya me cubre la resonancia gratis y me cubre la arteriografía gratis, hago las tres, ¿no? Pero nosotros estamos enfrentándonos a otras cosas y es algo que siempre conversamos. No hay que mezclar la ciencia con nuestra pobreza nacional o la crisis económica que estamos yendo o nuestra recesión política. En fin, no es el tema. Pero sí yo tengo mucho rechazo por los planes de salud, ¿ya? Y también cuando las personas vienen particularmente, es un impacto fuerte porque el costo de una resonancia es alto. Entonces, en optimizar, vamos a hablar en nuestra Bolivian Resilience, ¿no? Vamos a ver cómo podemos resilienciar esto. Podemos pasarnos del Doppler a la arteriografía, pero aún así la arteriografía no me va a mostrar los infartos que ya hubieron antes. Y si esos infartos son agudos o son crónicos. Y la resonancia sí me lo muestra. ¿Ya? Ahora, la revascularización y estas áreas infartadas son las que tienen mayor probabilidad de hacer transformación hemorrágica. También, otro punto que hay que en otro momento comenzar a hablar todas las complicaciones eh, hemorrágicas que pueden dar el tratamiento de recanalización en la carótida. Entonces, si es bien severa, vamos a hablar con una oclusión mayor al 85% para arriba, que ya se considera severa, 85, 90. Hemos trabajado uno que tenía 97% de estenosis. Yo la pedí, la resonancia, y gracias a Dios me la habilitaron. Y sí vi muchísima área de, de penumbra, ¿no? Entonces esa área de penumbra me dice que ese cerebro está siendo irrigado por colaterales. La arteria carótida no está funcionando. Entonces sus colaterales, sus anastomosis y su sistema de compensación, las comunicantes están
haciendo sobrevivir a este paciente, por más que sea sintomático. Yo creo que esa sería nuestra ideal, ¿no? Ideal, yo iría por una resonancia antes de una arteriografía, con seguridad. Si tengo... Muchas gracias, doctor. Y una duda más que tengo. ¿Ha tenido casos de restenosis intraestén, carotídeos? ¿Y en cuánto tiempo lo ha visto? Y bueno, saber su experiencia sobre ese tema. La restenosis en los stent ya tiene un grado de frecuencia, es bajo, ¿no? Es bajo. Entonces, no es algo que lo vamos a ver muy seguido. Con los cuidados que existen hoy día, ¿no? Y con los tratamientos, especialmente, vamos a hablar con los nuevos materiales, las nuevas aleaciones, material farmacológico que va a inhibir este factor eh, proinflamatorio, ¿no? Que va a actuar en la reepitelización del stent y ahí va a proseguir la fisiopatología hasta cerrarlo. Los stents farmacológicos, ellos vinieron para cambiar la historia. Son más caros, sí. Miren, en cirugía cardíaca versus angioplastía cardíaca, el costo es más bajo en angioplastía cardíaca. Al contrario, en la parte carotidia, el costo de los materiales eh, endovasculares, el filtro, los balones farmacológicos, el stent farmacológico, las nuevas aleaciones, ellas son más caras, ¿ya? Pero reducen con el tiempo de internación, las complicaciones quirúrgicas no las hay, ¿no? Entonces, no es frecuente tener una restenosis, ¿ya, doctora? Es bajo, estamos hablando de números muy bajos. 1.5, 2, 2%, depende, ¿no? Los nuevos estén tienen mucha fuerza radial, entonces expanden bien, evitan la restenosis. La restenosis generalmente serían por mal cuidado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Alex, doctora Narel. Voy a dar un vistazo más si hay alguna pregunta que está en el chat. Y bueno, no hay nadie más que tenga alguna duda o alguna consulta. Bueno, en ese sentido, pues estamos muy agradecidos con el equipo de UCI, de cuidados intensivos de la Clínica Foyanini, por su participación. Doctor Denis Laura, muchas gracias por la brillante exposición que nos trajo el día de hoy. Seguramente es muy aprovechable para todo el equipo, para todos los residentes que están ahí, el equipo de enfermería y kinesiología también. Doctor Alex y doctora Blanco, muchas gracias también por su participación, por su presencia, han enaltecido esta sesión académica. Estamos seguros que en una siguiente oportunidad también van a participar con nosotros. Así que pues muchas gracias y pues nos vemos muy pronto y a todos gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente oportunidad.